Es estar en la casa del Señor. Amén. Solo me avisa si... como usted sabrá, nuestros pastores no están de viaje. Y yo creo que está de más pedirle con todo el amor del mundo que estemos orando, porque realmente me comentó el pastor que estaban para un tiempo de cruzada, y siempre que hay cruzada hay fuego cruzado también. Amén. Y créame usted que las oraciones de la iglesia unida para que el Señor se glorifique son de gran peso, y por ende yo le pido que en el tiempo que tenga incluya el mover que está haciendo Dios en aquel lugar. Y qué bueno que nuestros pastores están siendo testigos de lo que está sucediendo en aquel lugar. Amén. Por ahí me di cuenta que otros hermanos también les acompañaron, ¿verdad? Y realmente es de gran bendición. Un día vamos a irnos a acompañar a nosotros. Amén. Solo 3 levantaron las manos y Dios no dijo amén, pero yo espero que todos vayamos un día. Hermano, hoy quiero hablarle un tema que me ha bendecido mucho, pero mucho. Y estoy como con aquella cierta, no sé si decirle, ansiedad de querer contarle todo de un solo. Ojalá que no me vaya a tropezar, porque estoy muy emocionado con lo que le quiero hablar. Y hoy quiero hablarle un tema que se llama el peso de la verdad. Ese es el tema de esta mañana, el peso de la verdad. Y es que fíjese que a lo largo de la humanidad nos hemos dado cuenta que la humanidad en sí quiere avanzar a ciertos cambios, quiere avanzar en ciertos objetivos, y no podemos dudar que cada avance tiene que traer cambios para que un vehículo a través de los cambios puede avanzar. Amén. Y hay sistemas de gobierno, políticas, modas, incluso religiones están cambiando, todo porque la humanidad quiere cambiar. Mas sin embargo, hermano, yo quiero decirle que si hay algo para este tiempo y para nuestras vidas, y que debe de ser de convicción, es que si hay algo que no debe de cambiar es la verdad de Dios. Amén. La verdad de Dios tiene que tener el carácter de Dios, inamovible, inmutable. La verdad de Dios no puede variar, porque Dios es inmutable, es inamovible, no puede cambiar. Y le digo esto porque hoy en día, hermanos, se ha puesto de moda querer establecer cambios en ciertas verdades, y no solamente estos cambios que quieren establecerse, quieren hacer que usted también los adopte, aunque no es una verdad así por decirle. Le voy a dar un ejemplo. Hoy en día la malograda, y yo le voy a decir diabólica, hablan de el género, no recuerdo, pero el género habla de que usted biológicamente, naturalmente, verdaderamente, usted es una persona naturalmente hombre o mujer. Amén. La ideología de género. Pero dice la ideología de género que ya esa verdad no es verdad. Que ahora usted socialmente puede ser, si es un hombre, usted puede ser libremente una mujer, y la sociedad tiene que aceptarlo. O que hablan de una transespecie, de que si usted ya no se siente hombre, usted se puede sentir un animal si usted lo quiere, y la sociedad tiene que aceptarlo. Y hermano, y ese es un golpe directo a la identidad. Hemos hablado muchas veces de esto. Y la verdad, hermano, es que no puede variar delante de Dios quiénes somos. Nosotros delante de Dios como iglesia somos los hijos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo adquirido por Dios. Y eso no puede variar. Amén.
No puede variar la verdad de Dios. Y si hay algo, hermano, que tenemos que entender y estar claros, es que aunque usted no le guste, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo tome, la verdad de Dios es la verdad de Dios, le guste a quien le guste, y no va a cambiar. Ahora, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque va a haber tiempo, hermano, y aquí póngame toda su atención. Mire, yo le voy a decir algo. Yo cuando hice este estudio, he llegado a la conclusión que este estudio le va a dar a entender a usted muchas cosas cuando lee la palabra. Cuando usted conecte esto con lo que usted está leyendo, le va a dar mucho sentido a lo que usted está leyendo. Pero le cuento esto porque va a haber tiempos en el que usted va a tener que decidir si establece o defiende la verdad, o desea usted morir por la verdad. Tal es el ejemplo, hermano. Hemos visto el ejemplo de Policarpo, aquel obispo de la iglesia de Esmirna, que le fue dicho: o niegas a Jesús o mueres, tú decides. Niegas a Jesús o mueres en la hoguera, ¿qué decides? Y Policarpo respondió: no puedo negar a aquel que por 85 años le he servido. Y dice que inmediatamente fue prendido en la hoguera, pero no estuvo dispuesto a negociar la verdad de Cristo. Le pregunto, ¿qué haría usted en ese caso? Y hablábamos con los hermanos en el discipulado y les decía: es muy probable que muchos prefieran vivir, no morir en una hoguera o como sea, pero viven una vida en la cual han sentenciado su eternidad. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hermano, vuelvo y le repito, vienen tiempos en donde la verdad, su verdad en Cristo va a ponerse en juego, en que usted va a tener que decidir o si vive o si muere. Y vienen tiempos así, hermano. Póngale pluma y fecha a esto. Ahora, todos los creyentes debemos de mantenernos en la verdad, creer en la verdad, sostener la verdad y vivir en esa verdad de Cristo. Ahora, yo quiero compartir con usted un pasaje épico del apóstol Pablo. Váyase conmigo. Hoy no tenemos texto, pero le voy a pedir que abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23. Vuelvo y le repito, hoy quiero hablarle sobre el peso de la verdad. Y vuelvo y le repito, sí tenemos, wow. Vuelvo y le repito, hermano, este texto, si usted le pone atención a este mensaje, este texto usted le va a encontrar el sentido cuando lea otras partes de la Biblia. Dice la palabra del Señor, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y mire, y para Él. Y Él es antes, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, en Él, mira, habita toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice ahora: y vosotros, y a vosotros, diga conmigo, a vosotros. No, mejor diga a nosotros, porque nos está hablando a nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros a la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, si hay algo que usted debe de entender, que cada vez que estudiamos una carta como la de los Colosenses, tenemos que introducirnos el por qué el apóstol Pablo habla estas cosas. Y para que usted entienda esto, la carta que envía el apóstol Pablo la envía a una iglesia llamada Colosa, a una ciudad llamada Colosa. Y esta ciudad de Colosa encontraba en una región donde se ocupaban 3 lugares: Herápolis, Colosa y la Odisea, en la parte de Turquía. Y mire que no quiero correr porque esto es demasiado importante, pero estas ciudades, hermanos, pertenecían a una ruta importante, la cual por ahí pasaba un comercio, el cual unía Europa, Asia y parte de África. Y estas ciudades se enriquecieron tanto, de tal manera que muchas comunidades, como las judías, comunidades paganas, comunidades, llamadas gentiles, establecieron en estas 3 ciudades, y se convirtió en una ciudad demasiadamente rica, una ciudad que era próspera, una ciudad donde se sellaba la economía de la región, y era una ciudad importante, la cual también se establecen las religiones, se establece la iglesia. La iglesia se establece en aquel lugar gracias a un hombre llamado Epafras, que conoce a Pablo en el viaje de Éfeso, se convierte, se discipula, luego se va a Colosa y establece la ciudad o la iglesia de Colosa. Mas sin embargo, todo aparenta que está bien en este lugar. Mas sin embargo, la multiculturalidad, la multireligiosidad, se podría decir, todo eso influye de tal manera que aquellas colonias judías empiezan a mezclar los conocimientos religiosos con los paganos, de tal manera que por ahí empiezan a surgir falsas enseñanzas, de tal manera que empezaron a introducirse dentro de la iglesia y empiezan a ser un peligro. Creo que hemos hablado un poco de esto, tanto en el discipulado como en la iglesia. Pero estas enseñanzas falsas empiezan a sacudir los cimientos de las verdades que Dios había predicado a través de Pablo. Mas sin embargo, llega un momento en que esta gente aparece con una nueva religión llamada el gnosticismo, la cual enseñaba que usted también podía tener acciones para ser santo, que no necesitaba escuchar las prédicas de Jesucristo. Negaban la deidad del mismo Señor Jesús, decían que no necesariamente todo el poder estaba enmarcado en Jesucristo, sino que podían tener deidades como para alabar la fertilidad, alabar la lluvia. Es decir, habían hecho al Señor Jesús, le habían hecho a un lado, de tal manera que llegaron a un misticismo tan grave, hermano, que por ahí terminaron hasta adorando ángeles. Es decir, ellos mismos empiezan a provocar a la adoración de los ángeles. Mas sin embargo, con toda esta problemática que le estoy hablando, el apóstol Pablo escribe una carta específica y especial para ellos. Y esta finalidad de la carta, con la problemática que le he expuesto, es simplemente establecer una verdad universal en la que la iglesia debe de sentar sus bases.
Pablo expone una verdad en estos capítulos en los que la iglesia debe de basarse, y con esta verdad irrefutable que establece Pablo, lo que pretende es pegarle una cachetada a todas estas falsas enseñanzas y desboronar todo ese esquema y ese andamiaje que las falsas enseñanzas tuvieron en su momento, y Pablo empieza a enseñar realmente quién es el Señor. Una verdad universal, irrefutable, de gran peso acerca de nuestro Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo y único Redentor. No había más que eso. Y esta verdad, hermano, haría resquebrajar toda la estructura de estas falsas enseñanzas. En sí, hermano, no es la carta, el propósito de la carta no es enfrentar ni confrontar las herejías. El propósito de la carta es presentar una verdad que pueda mostrar lo contrario de lo que dicen estos, y esa verdad es suficiente, porque la verdad de Dios tiene el poder de romper toda falsa enseñanza. Y ese es el propósito de la carta. Ahora, dentro de la carta, hermano, tan interesante, podemos encontrar temas como la deidad de Dios. Todo lo que usted quiera saber de la deidad de Dios, váyase a los Colosenses. Quiero encontrarse acerca de la reconciliación. ¿Cómo es la reconciliación de Dios con el hombre? Colosenses lo establece. ¿Cómo habla de la elección de Dios para con el pueblo? Ahí está en Colosenses. El perdón, la naturaleza de la iglesia, y muchas de estas enseñanzas del Señor a través de Pablo refutan categóricamente todas estas falsas enseñanzas. Ahora, en el texto que leímos anteriormente de Colosenses capítulo 1, verso 15 al 23, en el verso 15 el apóstol Pablo establece que la verdad de la iglesia es por medio de Cristo, que es la imagen de Dios invisible. Esa es una verdad, hermano, que usted debe de guardarla en su corazón y que nadie se la tiene que mover. Cristo, diga conmigo Cristo. Ay, hermano, pero dígalo con fuerza. Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. No le busque más. Y me encanta porque cuando buscamos y estudiamos esta parte, nos damos cuenta que la palabra imagen de Dios en el griego es la palabra icon, que viene y se saca la palabra ícono. Y esta palabra ícono significa imagen y semejanza de algo. Es decir, Cristo, diga conmigo Cristo. Cristo no es una copia de Dios. Quítese eso. Cristo es el mismo Dios. Esa es una verdad que nadie se la puede quitar. Cristo, diga conmigo, Cristo es Dios. No es que es una copia, no es que Cristo sea una creación de Dios, como dicen unos. No, hermano, Cristo es el mismo Dios. Dice que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen idéntica de Dios, lo cual establece que Él mismo es Dios y posee los atributos de Dios. Hermano, Cristo es Dios, nadie se lo quita. Amén. Hoy en día, hermano, hay muchos que están enseñando que Cristo no es Dios, sino que Cristo es un profeta, que Cristo es un ángel, que Cristo es un gran maestro, pero no quieren reconocer que Cristo es Dios. Y eso, hermano, es una falsa enseñanza, lo cual el apóstol Pedro dice que aquellos que andan haciendo tales falsas enseñanzas, Dios tiene predestinada cárceles más oscuras. Pero eso lo vamos a ver otro día. Luego dice el texto que Cristo es el primogénito de la creación. Y no hay texto que pueda soportar esto más que Juan capítulo 1, cuando dice que en el principio el verbo, dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Hermano, este capítulo 1 de Juan establece un principio que no está hablando de la creación del Génesis. Es un principio, hermano, que está establecido en la eternidad. Es un principio en el cual la esfera natural no puede entrar, porque está hablando de un principio de antes de todas las cosas. Me encanta porque Juan lo establece y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo es Cristo. Y dice en el verso 2, este era en el principio con Dios. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermano, yo quiero que vayamos aterrizando en esto. Y yo quiero que usted vaya viendo realmente quién es Cristo. Es decir, quién realmente debe de ser Cristo. Cuando yo leo todo esto me doy cuenta que Cristo es todo. Cristo es realmente, hermano, más allá de cualquier conocimiento. Cristo lo es todo. Mas sin embargo, cuando habla el capítulo 15 sobre que Cristo es el primogénito, no se traduce como el primogénito como el primer hijo, sino como el primero en las fuerzas, o como el primero sobre todo la creación. Es decir, Cristo es realmente el mayor, que toma la preeminencia, el que tiene la posición más alta en las jerarquías celestiales y aún naturales. Es decir, hermano, Cristo tiene un espacio que no hay quien esté sobre él. Cristo es Dios, y Él tiene un espacio, hermano, en el cual todo lo que está abajo, pero nada puede estar arriba de Él. Cristo es lo máximo, hermano. No hay nada arriba de Él. Y esto, hermano, me acuerda, por eso le digo, cuando usted ve todo esto y se da cuenta usted de lo que lee, se da cuenta usted porque hay acciones en las cuales Cristo tiene ese semblante, como dice el primogénito. Josué capítulo 5, verso 14, no sé si se acuerda, antes de la toma de Jericó, dice la Biblia que Josué salió a caminar y encontró a un hombre con una armadura. No sé si se acuerda, los que hemos leído esa parte. Y dice que cuando Josué lo ve en el Antiguo Testamento, cuando lo ve y se le acerca y Josué le pregunta, ¿quién eres? Dice la palabra de Dios que respondió, no más como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esa era una cristofanía en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente lo que hizo Josué fue postrarse delante de él, porque no hay otro como el Señor Jesús. Amén. Otra de las verdades que habla en el texto es que Dios ha creado las cosas. Mire, voy a apuntar esto. Cristo es el primogénito y no hay nada sobre Él. Por Él, para Él y en Él son hechas todas las cosas. Cristo es lo máximo, hermano. Al que venimos a adorar, al que venimos a darle gloria y honra, es lo máximo. No hay nada sobre Él. Amén. Y dice en el punto número 2 que Dios ha creado, mire el poder que tiene Cristo, que Dios ha creado todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo está en lo máximo y todo ha sido creado por el Dios Padre, para Él, por Él y para Él. No hay nadie más. De tal manera que dice que las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra fueron creadas por Cristo, para Cristo y por Cristo. ¿Cómo lo ve? Ahora tiene sentido lo que el hermano hablaba con el tema de los diezmos, las ofrendas, quién nos bendice, por qué nos bendice. Todo está conectado con Cristo. Y dice también que no solo las cosas que están en la tierra y en el cielo, sino también las cosas visibles e invisibles. Y cuando yo veo esto me doy cuenta que hay cosas que son invisibles, que nosotros no las conocemos, pero más sin embargo son creadas por el Señor para un propósito. Cuando yo veía esto, hermano,
Me acordaba yo aquel pasaje cuando Jesús se monta en aquella barca y decide dormir y descansar. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús va en aquella barca, se levanta un viento. ¿Se acuerda usted? Se levanta un viento de tal manera que aquel viento dice que anegaba aquella barca, de tal manera que la barca se iba a hundir. Y me encanta porque cuando yo le estoy explicando todo esto, me estoy imaginando a Jesús que se levanta y le habla a aquella cosa invisible que fue creada por Él y en Él y para Él, y le dice: viento, calla y enmudece. Yo me imagino, no, es que yo me imagino que inmediatamente el viento de haber dicho: me está hablando a mí, mi creador me está hablando a mí, mi creador me ha dado un propósito y me está dando una orden, ¿cómo no lo voy a hacer? Y dice que inmediatamente aquel viento se cayó. ¿Por qué? Porque el viento obedeció a quien por él, para él y para él fueron hechas las cosas. Es decir, el viento no se podía poner al brinco porque él iba a ver mal. El viento no podía hacer otra cosa que obedecer al que tenía la máxima autoridad, y ese es Cristo, a quien venimos todos los domingos a adorarlo, a glorificarlo, a cantarle, a mostrarle nuestro amor a través de nuestra alabanza. A Él es el único. Amén. Y me viene a mí otro pasaje. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tuvo que hacer el agua? Esa es una pregunta que se la voy a dejar de tarea. ¿Qué tuvo que hacer el agua para no hacer que Jesús se hundiera cuando Él caminó sobre ella? Porque el agua es una materia líquida que no tiene la postura como para sostener a alguien. Pero ¿qué tuvo que haber hecho? Hermano, la respuesta está en que tuvo que haber hecho algo que usted y yo no sabemos. Pero el agua tuvo el deleite de sostener a su creador en la misma materia. El agua dice: Señor, te presto mi espalda para que camines. Y el agua, hermano, se prestó para que Cristo caminara no sé cuántos kilómetros para llegar a la barca. Entonces ahí donde los discípulos empezaron a preguntarse: ¿quién es este que aún el viento le obedece? ¿Quién es este que el agua le presta su servicio para caminar? ¿Sabe quién es? Es el único que puede hacer las cosas, el único que tiene el poder de hacer que todas estas cosas le obedezcan. Las cosas visibles e invisibles le tienen que obedecer porque Él está sobre todas las cosas. Ese es Cristo, hermano, al que venimos a adorar todos los domingos. Ese es Cristo, el que tiene la oportunidad de que usted pueda hablarle a su corazón. Él es Cristo. Y esto, hermano, me da sentido a muchas cosas. Imagínense qué privilegio tenemos usted y yo, que cerramos nuestros ojos: Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo, hijo. Hermano, y Jesucristo dice que nos oye. Aquel, hermano, que está por sobre todas las cosas nos escucha. Qué privilegio suyo y el mío. Qué privilegio que Él esté en nosotros y nosotros estamos en Él. Mejor avanzo, hermano. Punto número 3. El verso 17 habla de la preexistencia de Cristo. Dice que Cristo es, así es, ¿verdad? Cristo es, dice, antes de todas las cosas. Hermano, usted ha leído Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues antes de ese principio, Cristo, el que hoy está en este lugar, ya era. Cristo, el que está en este lugar y al que estamos alabando y exaltando, ya estaba en aquel lugar. Eso, hermano, debe de tener en usted un peso de gloria, porque usted debe de sentirse digno, hermano, que Él lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cristo era antes de todas las cosas
Y me encanta esto. Hermano, ponga la atención, mire esto. Y todas las cosas subsisten en Él. ¿Sabe qué quiere decir? Que todo el universo, todo lo que Dios creó, todo. Y pongo esta tablet porque es muy pequeña, ¿verdad? Pero supóngase que la tablet de esta es todo. Todo está en las manos de Cristo. Y si todo está en las manos de Cristo, hermano, le tengo noticias. Su situación, mis luchas, todo aquello está en las manos de Él, porque todo subsiste en Él. Y no solamente subsiste en Él, sino que, hermano, que aparte de que existen, Él las mantiene juntas. La palabra subsistir es que Él las mantiene juntas. Sabe que el mundo, y el pastor Wilfredo sabrá bien, todavía siguen buscando el eslabón perdido. ¿Sabía usted eso? El eslabón perdido, que algo hace falta. El eslabón que mantiene unida todas las cosas es Cristo. Por eso el Señor Jesús así nos tira la clave, ¿verdad? En la parábola del sembrador, y nos dice: hey, es que fuera de mí nada podés hacer. Fuera de mí las cosas no existen. Si quitamos, mire, veámoslo matemáticamente como una ecuación. Cristo, la principal ecuación. Si quitamos a Cristo de la ecuación, nada existe. Nada existe. Y yo, hermano, vengo a decirle a usted: usted no está parte de la ecuación, usted está en Cristo. Usted está en Él, con Él y para Él. Imagínense qué privilegio tenemos nosotros. Yo no sé usted, hermano, pero usted debería estar saltando de alegría. Entonces, todas las cosas subsisten porque Él las mantiene juntas. Cristo, diga conmigo: Cristo. Hermano, Cristo sostiene el universo. ¿Habrá cosa más grande que el universo? Sí, Cristo es más grande que el universo. Cristo lo sostiene en su mano. Cristo es nuestro Dios y Salvador, y tenemos la oportunidad de tener una relación con Él. Más tarde vamos a hablar de eso. Pero mire lo que dice el verso 18. Y mire que es que Pablo se la sabe todas, hermano. Primero Pablo nos pone un esquema macro, y de ahí nos va apretando en el micro. Dice: Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso es una verdad, hermano. Y aquí quiero enfocarme un poco en esto. No es Pedro la principal piedra de la iglesia. Perdónenme. Bueno, usted sabe eso. Perdónenme aquí en el teléfono. Pedro no es la principal piedra de la iglesia. Cristo es la piedra principal de la iglesia. Le duela a quien le duela, esa verdad no va a variar. Y aunque le duelan a muchos, que le duela, pero es la verdad de Cristo. Cristo es la piedra principal. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Aquel que sostiene el mundo, aquel que están unidas las cosas, nosotros estamos en Él. Hermano, y aquí tienen para que saquemos muchas cosas, porque realmente si nosotros somos parte de Cristo, ¿qué hacemos nosotros en el momento de unir? O sea, hermano, tiene mucho que pensar en esto. Pero no piense mucho, solo disfrute. Dice el mismo verso 18: Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que mientras, así como el pastor lo explicó la vez pasada, que mientras Lázaro se levantó de la tumba, aquella niña se levantó de la tumba, ellos resucitaron y volvieron a morir. Cristo se levantó de la tumba y sigue vivo en la eternidad. Él es el primogénito, y cuando usted y yo nos pase eso, a una sola voz vamos a seguir a nuestro Dios, amado Rey Jesús, y vamos también a resucitar, y nos va a levantar de la muerte.
Y no lo digo yo, lo dice la verdad bíblica. Y esa es una verdad que usted debe de vivirla. Por eso cuando le digan, la verdad o morís, no tenga miedo, no tenga miedo, porque Cristo está al otro lado de ese evento. Amén. Cristo tiene la preeminencia en todo, hermano, vuelvo y le repito, no hay otro sobre Él. En el capítulo 2, verso 19, Pablo utiliza y dice que el cuerpo humano es como la metáfora de la iglesia, la cual sirve de Cristo como su cabeza. Y así como el cuerpo es controlado por la cabeza, usted y yo somos controlados por la cabeza que es Cristo. Toda la dirección, hermano, es Cristo. Todo lo que nosotros hacemos es para Cristo. Todos nos movemos por Cristo. Y todo es Cristo. A Él sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quiero ir rápido porque el tiempo me quiere poner una trampa, hermano. Pero en el verso 19, dice que como Cristo sostiene, como Cristo es el principal, como Cristo es lo principal y lo máximo en todo, ni usted ni yo ni nadie en la época del desarrollo humano no pudo haber otro que agradar a Dios sino Cristo. Por eso, hermano, todo esto tiene sentido. Mire, todo esto tiene sentido porque dice la Biblia que cuando Cristo es crucificado en la cruz, Cristo no tiene otra cosa que decir: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hicieron ahorita. Perdónalos porque realmente ellos no saben que han matado a aquel que une todas las cosas, aquel que sostiene las cosas, aquel que está sobre todas las cosas. No se dan cuenta, en la naturaleza pecaminosa y en la naturaleza cerrada del pecado, no se dan cuenta que acaban de cometer el peor suicidio, la peor matanza, que matar a Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente mataron al Hijo de Dios, mataron al Dios mismo. Por eso el Señor tiene que declarar: Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hicieron, están cegados por el pecado. Pero eso se lo vamos a decir otro día. Pero me encanta porque dice en el verso 19 que en Cristo habita toda la plenitud. Un término, hermano, que pudieron utilizar los que promulgaban la herejía en Colosa era decir que Cristo no era todopoderoso, sino que decían: ahí hay un Dios que puede hacer fértil a las mujeres. Aquí hay otro Dios, como los griegos, ¿verdad? El pastor lo hablaba la vez pasada. Tenían una variedad de dioses y le adoraban a cada uno conforme a su necesidad. Pero Pablo expone y le dice: en Él habita la plenitud. Dios todopoderoso, Cristo es todopoderoso. No hay necesidad de que busquen a una deidad para que les dé un favor. Cristo dijo en su palabra: nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, conforme a mi voluntad, será hecho. Ay, hermano, yo estoy emocionado. Yo no quiero que nos vayamos, pero el tiempo. Mire, hermano, por medio de Cristo, todos, diga conmigo todos nos reconciliamos con Dios. Le pregunto, ¿necesitamos a Cristo, sí o no? Hoy más que nunca necesitamos a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Y porque no puede entender esta verdad, porque ellos están enrollados en su verdad, ellos no quieren entender esto. Pero por medio de Cristo somos reconciliados, hermano. Y mire esta verdad: el poder de Cristo no solamente reconcilia al mundo delante de Dios, sino dice también que las cosas que están en los cielos fueron manchados a través del pecado, hermano. Y cuando Cristo murió, la sangre de Cristo fue suficiente para limpiar el cielo. ¿Qué otra persona, hermano, ha tenido la oportunidad o tener ¿cómo le puedo decir? La pompa, por decir algo, de que cuando nace hasta el universo lo anuncia?
Una estrella lo anunció que había nacido. Y cuando muere dice que el cielo se puso tan triste que se oscureció y empezó a llover y la tierra se rompió. ¿Por qué? Porque nadie tiene esa capacidad sino solamente Cristo. Cristo es quien hace la paz entre Dios y el hombre por medio de la cruz. No hay nadie, hermano. Y aquí sí que me apedreen en las redes como quiera, pero no puedo dejar de decir esto. No hay otro intercesor entre el hombre y Dios que solo Cristo. No hay nadie más. Y esto, hermano, crea que duele, porque ellos dicen que es esa verdad y lo de nosotros no, pero la palabra de Dios no puede ser torcida. Número 6, y con esto voy a ir terminando, hermano. Dice la palabra que su condición y mi condición antes de conocer a Cristo en otro tiempo, usted y yo, hermano, póngame atención a esta verdad. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos condenados. ¿Se acuerda usted aquel pasaje cuando el Señor Jesús, aquella mujer que ya llega a interceder por su hija, y esta mujer empieza a decirle: Señor, dame, y Jesús le dice: mira, no es tiempo de darle el pan, este tiempo para darle el pan a los hijos, pero los perrillos no. Cuando usted lee ese texto se da cuenta que lo que el Señor Jesús está diciendo en lo original, no es tiempo de atender a los que son perros. Y cuando yo le hablo esta palabra perro, es una palabra despectiva, pero porque antes de conocer a Cristo, todos los que estaban muertos en delitos y pecados prácticamente eran malditos. Voy a arreglar eso. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos malditos. Malditos por el pecado. Mas sin embargo, hermano, lo bueno de todo esto es que en la labor que el Cristo hace, y que reconocernos que somos no solamente malditos, sino que somos extraños, sino que también somos alejados y cortados de su presencia. Yo me imaginaba esto, y perdone que voy a decir nombres, pero imagínese usted que se ha metido en un fango, y yo lo veo venir de lejos. Vamos a ver, el hermano César, ¿verdad? Se ha metido en un fango, y yo lo veo de lejos y me dice: yo soy. Y le digo: no, espérate, a lo mejor ni te conozco. Pues el pecado, eso es lo que había hecho con nosotros. Dios, por mucho que Él había creado su vida, nuestra vida, no nos reconocía, porque la caparazón de pecado no sacaba la esencia. Mas sin embargo, Cristo a través de la cruz nos lavó con su sangre, nos limpió, nos puso vestidura nueva, y es ahí donde Dios te reconoce. Por medio de la sangre de Cristo, Dios te reconoce. Y cuando Dios te reconoce, no solamente te reconoce, sino que te invita a ser parte. Y te dice: ahora estabas muerto en delitos y pecados, en un mundo lleno de dolor, en un mundo de oscuridad. Ahora te voy a invitar a la luz admirable de mi Hijo. Y ahora que te invito, no solamente vas a estar en la luz, vas a ser parte, porque ahora vas a ser parte del cuerpo de Cristo. Ay, hermano, esta verdad. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no le aceptábamos, aborrecíamos su palabra, aborrecíamos la verdad, aborrecíamos lo que Él nos decía, no aceptábamos la verdad. Mas sin embargo, Cristo hizo que usted y yo pudiéramos recuperar el estado
y que ahora ser llamados hijos de Dios. Hermano, se lo voy a volver a decir esta verdad. Juan capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que creyeron en su nombre y le aceptaron, dice, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Y esa es una verdad que nadie la puede decir. Hoy, ¿qué dice todo el mundo? Todos somos hijos de Dios. Unos somos pecadores, más pecadores que otros. No, hermano. Los que somos hijos de Dios, dice que es porque hemos aceptado a Cristo y Él nos hizo hijos de Dios. Número 7, y con esto finalizo, la verdad reconciliadora de Cristo. Cristo nos reconcilió por su muerte. No solamente nos reconcilió por su muerte, nos reconcilió en su carne. Es decir, Dios presenta el envase que es Cristo y dice: aquí está, con esto voy a presentar para que ustedes sean reconciliados. Y no solamente el cuerpo, vamos a presentar la muerte de Cristo. Y Cristo tiene que morir en la cruz para que usted y yo podamos ser reconciliados con Dios. ¿Cómo lo ve? Esa parte que nosotros, hermanos, teníamos que estar en esa cruz, Cristo sustituye nuestras vidas, se pone Él delante de Dios en sacrificio vivo, y ahora dice: Señor, ahora todos aquellos que han creído en mí, ahora pueden ser parte de mi cuerpo. Eso solo hace Cristo, hermano. Y se lo voy a decir así: María no lo hace, ni San no sé qué. Nadie lo hace más que solo Cristo. Cristo nos presenta delante de Dios sin mancha. Y no solamente sin mancha, nos presenta irreprensiblemente delante de Dios. ¿Cómo la ve desde ahí? No solamente sin mancha, sino irreprensiblemente. ¿Sabe qué es eso? Ya no hay juicio por el cual usted va a pasar. Ya usted de la condenación fue librado porque fue presentado limpio delante del Señor. Y una vez presentado limpio, le dicen a usted: ya ha sido prácticamente justo. Y ahora, como eres justo, ya no tenés que pasar otro juicio. Ya estuvo, ya pasaste. Ya eres libre de condenación. Y eso, hermano, solamente lo hace Cristo, aquel que está por sobre todas las cosas, que une las cosas, que sostiene. Eso lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, hermano. Amén. Pero le voy a decir lo último, porque no se lo iba a decir, pero se lo voy a tener que decir. Esta verdad es verdad, pero a su vez es condicionada por usted. Pastor, ¿cómo se come eso? Mire, dice la palabra del Señor en el verso 23. ¿Me lo pones, hijo, por favor? Lo vamos a leer, porque si no va a decir: el pastor se la está inventando. Dice mire lo que dice: si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, yo, Pablo, fui hecho. ¿Qué quiere decir? Que ahora usted, conociendo esta verdad, a usted le toca vivir dentro de esta verdad. Si usted permanece fuera, olvídese de lo demás. Pastor, ¿cómo es eso? Pablo lo dice. Si en verdad usted, entonces esto me da a mí esto, hermano. Si yo no permanezco en la verdad, nunca he conocido la verdad. No con esto le estoy diciendo que se va a perder la salvación, no. Si usted ha perdido la salvación es porque nunca la ha conocido. Y esto como que nos deja un poquito así, pero no le puedo dar otra. Si usted no ha conocido la salvación, hermano, es posible que usted se pierda de todo esto. Usted puede estar adorando a Cristo y tal vez no es su Cristo porque usted no está metido en esto. Por eso, hermano, es necesario, voy apagando ya, por eso es necesario que hoy salgamos de este lugar con la convicción de que Cristo es mi Señor y Salvador. De que Cristo es realmente, para mí, la verdad que expone Pablo. Pero esa verdad, usted decide si la toma o la deja.
Usted decide. Le voy a pedir que se ponga de pie, y hermano Elías, yo quiero que usted en esta mañana, a través del Espíritu Santo, pueda meditar en esta palabra. Hermano, Cristo lo es todo para nosotros. Y cuando nosotros vemos conforme a lo que Pablo nos habla y vemos la cruz, yo le doy sentido a todo. Cuando veo lo que Cristo dijo y veo el concepto de la verdad de Cristo, me doy cuenta de tantas cosas que me he perdido por no ver esto. Muchas veces queremos ver la verdad en nuestro sentido, a través de nuestra óptica, pero si vemos la verdad a través de cómo la ve el Señor en esta carta, nos vamos a dar cuenta que todo tiene sentido. Cierre sus ojos un momentito y le voy a decir algo. Tú has venido a los pies de Cristo y muchas veces sientes cosas que hay que hacer, pero todas estas cosas son producto de una verdad. Y la verdad es que todos nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Yo no sé en este tiempo qué es lo que necesitas, pero te digo así con todo mi corazón: si andas buscando algo fuera de Cristo, déjame decirle que no lo vas a encontrar. Jesús, Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo llena todo. Y en esta mañana, aquel que hemos expuesto, aquel que antes de que naciéramos ya era, aquel que antes de que naciéramos nosotros ya era el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy está aquí. Hoy está aquí. Y si hay algo que puedo decirte, es que si todavía hay dudas de quién es realmente Cristo para ti, hoy te invito a que tú puedas con tu mano levantada y decirle: Señor, hoy quiero decirte y exteriorizar con mis labios: tú eres mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, yo confío en ti, yo quiero ser parte yo quiero ser parte de ti. Pero hoy, Señor, hoy quiero vivir mi vida completamente apegada a ti. Si usted hizo esta oración, hermano, ahora usted tiene la capacidad y la libertad de hablarle directamente a su corazón. Y hoy le puedo decir que esa libertad le da a usted como para que usted pueda hablar con una relación abierta y en sus palabras pueda decirle lo que usted quiera. Y le voy a dar la oportunidad. Hable con el Señor. Ahí está el Señor moviéndose. Ahí está el Señor moviéndose en este lugar. Y te da la oportunidad de que hables a su corazón. Este es un buen tiempo, hermano, para reconocer quién es Cristo en mí. Y si Cristo es todo lo que acabamos de hablar, usted tiene acceso directo al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa mañana te doy gracias por haber expuesto tu palabra y por habernos dado la luz, Señor, de quién realmente eres. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, como decía Job, muchas veces, Señor, habíamos oído de ti, pero no te conocíamos. Hoy, conforme a esta palabra, hemos conocido y te conocemos en verdad. En el nombre de Jesús, mi Dios, permite que cada uno de nosotros que hoy hemos conocido de tu palabra, podamos, Señor, caminar en pos de esa palabra, vivir y creer en tu verdad, que ser parte de esa verdad, esa maravillosa verdad que salva al mundo. Hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias por hacernos aceptos en el amado.
Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, gracias Señor Jesús. Amén y amén. Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Salúdese uno con otro y dígale qué bueno que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde, y le voy a pedir a alguien que me ayude a apagar la cámara, por favor, si le puede dar, porque todavía